Bueno, pues vamos a ir empezando. Voy a intentar ser lo más estructurada posible en lo que os voy a contar. Si no acabo de estructurarme, después escribo un artículo y podréis leerlo también. Bueno, vamos a hablar sobre 3 formas de contacto que tenemos con el suelo. Si empezáramos a conversar, seguro que saldrían muchas más, ¿no? Pero vamos a empezar por estas 3. Podemos estar en el suelo con una actitud de dejarnos sostener. Podemos estar en el suelo con una actitud de adherirnos, ¿no? De estar plantadas en el suelo. O podemos estar en el suelo utilizándolo como trampolín, ¿no? Es decir, tomando impulso. Entonces vemos que estas 3 cualidades, pues hay unos suelos que las favorecen más y otras que los favorecen menos, ¿no? Por ejemplo, si estamos en la playa, por ejemplo, es muy fácil dejarnos sostener por la arena, ¿no? Es un suelo adaptable, así que podemos descansar con facilidad sobre la arena. También si queremos adherirnos, también es un suelo que nos invita a ello, ¿no? Porque nos responde. De alguna manera se adapta, casi que se adhiere más el suelo a nosotros que nosotros al suelo. En cambio, para utilizar el suelo de la playa, como la arena, como trampolín, ahí nos lo pone un poco más difícil, ¿no? Es difícil como saltar, por ejemplo, en la arena. Entonces, por ejemplo, si estamos en la montaña, a lo mejor dejarnos sostener, depende en qué lugar, pues a lo mejor sería más complicado. Si es un suelo más rocoso, con texturas que nos pinchan, etcétera, no nos invita tanto a dejarnos ir completamente. Quizá nos invita bastante a arraigarnos también, ¿no? Si es un terreno, por ejemplo, de tierra, ¿no? Nos invita, nos favorece hay esta relación, ¿no? de que el suelo nos responde, ¿no? También se adapta. Si fuera una roca, pues no, nos dificultaría y suele ser pues también un buen terreno para impulsarnos, ¿no? O sea, podemos saltar, ¿no? Sobre rocas, sobre una tierra firme. Si estamos en un suelo de interior, ¿no? En un gimnasio, en una sala de yoga, pues vemos que bueno, es relativamente sencillo dejarnos sostener, ¿no? Si hay un mínimo de calidez en el suelo, etcétera. Arraigarnos quizás es más difícil porque es un suelo que no nos responde, ¿no? Es rígido y sería como lo más cercano a una roca, ¿no? En cambio, también para impulso, para saltar, etcétera, es sencillo, ¿no? Podemos dar un salto y nos proyectamos sin dificultad, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que depende del tipo de suelo, se nos facilitan un tipo de actividades y no otras, ¿no? Por eso también podemos encontrar mucha diferencia, ¿no? Entre practicar yoga en la playa o practicar yoga en una sala interior, ¿no? O en la montaña. Entonces veremos que hay asanas que son movimientos, ¿no? Que son mucho más fáciles de realizar en un terreno que en otro, ¿no? Entonces ahí también nos podríamos plantear sobre qué terreno es más adecuado para nuestra práctica y sería en función de lo que estemos buscando, ¿no? Pero esto es lo que los terrenos nos ofrecen a nosotros. Hola Ale. Gracias Ale. Sí, ahí vais dejando los comentarios, las preguntas y al final seguimos con vuestras aportaciones. Pues haciendo los seminarios de anatomía experiencial con Yader, empecé a darme cuenta que no solo el terreno favorecía este tipo de acciones, sino que depende cómo estaba mi cuerpo, el mismo terreno me podía servir para diferentes cosas, ¿no? Es decir, estábamos en una sala interior, ¿no? con un suelo firme, ¿no? Suelo pavimentado, y de repente, depende de qué dimensión corporal activaba en mí, el mismo suelo me podría parecer muy acogedor, ¿no? O me podía parecer muy firme, o incluso podía facilitarme el arraigo, ¿no? La adherencia. Entonces, esto me llamó la atención y además me abrió pues una puerta, me pareció pues muy interesante, ¿no? El tener esa capacidad, ¿no? Que tengamos, ¿no? Los seres humanos
los animales, ¿no? Esa capacidad de utilizar el mismo suelo para diferentes propósitos y que la libertad está en nosotros, en cómo nos disponemos, ¿no? para relacionarnos con él. Entonces, un mismo suelo duro uno puede realmente utilizarlo para abandonarse completamente, ¿no? Lo que pasa que si estamos en un momento en que nuestros tejidos están rígidos, están duros, ese abandonarse, ese dejarse sostener sobre un terreno que también es duro, que también es rígido, se va a dificultar. Así que si estamos en un terreno duro, tenemos la posibilidad de utilizarlo como sostén siempre que trabajemos en la dirección de ablandar, de relajar nuestros tejidos, de permitir que los fluidos, ¿no?, circulen y vayan descendiendo hacia abajo, es decir, que vayamos pesando hacia abajo. Esa sensación que a veces tenemos cuando hacemos relajaciones profundas, que de repente vas sintiendo que el peso de tu cuerpo aumenta y es como hay una sensación como de desparramarse sobre el suelo, ¿no? Ahí estaríamos utilizando el suelo como sostén. Es el mismo suelo sobre el que antes hacíamos una asana y que utilizamos el suelo justamente para impulsarnos, para crecer hacia arriba, etc. Entonces, el mismo suelo con un cambio interno, ¿no? Se nos aparece como un escenario completamente distinto. Entonces, cuando estamos trabajando en la línea de aflojar tejidos, de esponjarlos, de permitir que los líquidos los empapen, ¿no? y que vayan descendiendo hacia abajo, hacia el suelo, convertimos cualquier suelo, ¿no?, en un suelo a disposición para dejarnos sostener. Pues somos nosotros los que hemos entrado en el modo de dejarnos sostener sobre sea cual sea la superficie que nos está sosteniendo. Después el tema de adherencia, ¿no? Cómo adherirnos, ¿no?, sobre un suelo cualquiera. Para hacer esta adherencia lo que hacemos es jugar con nuestro tejido conectivo, ¿no? Para adherirnos hacemos como este gesto, ¿no?, de agarrarnos, pero no necesariamente en un movimiento macro, ¿no?, sino que es nuestra propia piel, nuestro propio tejido blando que hace un pequeño gesto para quedar como en ventosa, ¿no?, sobre el suelo que estamos pisando, ¿no?, o sobre el que estamos tendidas. Entonces, ahí pues podríamos conseguir esto como despertando la conciencia sobre el potencial de movimiento de nuestro tejido conectivo, ¿no? Si no hacemos estos gestos, ¿no?, de micros, de adherencia, es sencillamente porque no tenemos presente la posibilidad de que lo podamos hacer, ¿no? Entonces, si trabajamos en ese sentido, despertando el movimiento de nuestro tejido conectivo, no solamente con grandes movimientos, ¿no?, sino en el pequeño gesto, ¿no?, ahí podremos también de nuevo relacionarnos con esa seguridad, ¿no?, sobre cualquier suelo sobre el que estemos. Y después, cuando buscamos impulsarnos, ¿no?, sobre el suelo, cuando buscamos el suelo como trampolín, el suelo como ese punto de partida para dar un paso, ¿no?, ahí estamos jugando tanto con nuestro tejido conectivo, que es el que nos marca la dirección de nuestro movimiento, como con el hueso. O sea, el que realmente nos va a dar la capacidad de impulsarnos sobre un suelo es nuestra parte sólida. O sea, un terreno que nos facilita el movernos a través del impulso sobre él es un suelo firme, ¿no? Decíamos que la arena no nos facilita ese saltar para proyectarnos hacia adelante, en cambio una roca sí, o un suelo o pavimentado también. Entonces es justamente esa solidez la que favorece que el terreno, ¿no?, sea favorable al impulso. Así que si el terreno no nos ofrece suficiente solidez, tenemos la posibilidad de poner nosotras esa solidez para que se pueda dar el impulso, ¿no? Entonces, activando la acción, la presencia de nuestros huesos, podemos hacer que nuestra capacidad de impulsarnos sobre cualquiera que sea el terreno sobre el que estamos se potencie, ¿no? Entonces, para el impulso estaríamos trabajando con hueso y con tejido conectivo.
Pues bueno, a mí esta manera, ¿no?, de comprender el vínculo con el suelo creo que nos puede dar muchas oportunidades, ¿no?, tanto de comprender cómo funcionamos nosotros, como de optimizar nuestros movimientos, ¿no? Así que vemos que el terreno en sí pone de su parte para realizar determinadas acciones, ya sea el descanso, ya sea el estar plantado sobre el suelo en equilibrio, ya sea el dar un paso, ¿no? Vemos que hay terrenos que lo ponen más fácil y otros que lo ponen más complicado, y al mismo tiempo nosotros tenemos estas herramientas, ¿no?, internas para poder o potenciar lo que el suelo ya nos ofrece, o complementar eso que el suelo no nos está ofreciendo. Así que decíamos que para dejarnos sostener trabajamos sobre todo con la conciencia de líquidos, de peso, ¿no?, la conciencia visceral, ¿no? Esto nos ayuda mucho a dejarnos sostener por el suelo, a desparramarnos. Un poco es la imagen de los gatos, ¿no?, cuando se dejan ir en un árbol, en una ventana, ¿no?, que se dejan ir completamente, ¿no?, que tienes la sensación que el gato se amolda perfectamente al terreno. Eso sería una actitud de dejarse sostener por el suelo. Después la adherencia, ¿no?, que la trabajaríamos a través del micromovimiento del tejido conectivo, ¿no? Cualquier persona, cualquier animal, ¿no?, que lo ves erguido sin esfuerzo, ¿no?, sobre el suelo, está activando, ¿no?, está activando esa capacidad de adherirse al terreno, de plantarse. Y finalmente, para empezar a caminar un paso adelante, para impulsarnos sobre el terreno, necesitamos la conciencia de hueso y al mismo tiempo el tejido conectivo para dirigir el impulso. Muy bien, pues esto era lo que os quería contar, también para tenerlo en cuenta, ¿no?, cuando decidimos practicar yoga, ¿no?, en un lugar, en otro, que los yoga o movimiento o danza, lo que sea lo que os dediquéis, que tengamos presente, ¿no?, como a la hora de escoger el terreno, qué nos va a favorecer y qué no, y cómo podemos nosotros, pues desde nuestro posicionamiento corporal, ¿no?, posicionamiento no de postura, ¿no?, sino de cualidad de movimiento, podemos pues facilitar, optimizar unos movimientos u otros. Muy bien, pues no sé, no, me quedaba pendiente la pregunta, ¿no?, o el tema de Silvana, ¿no?, sobre la tercera edad, el envejecimiento y cómo es que nos cambia, ¿no?, este contacto con el suelo, y qué podemos hacer para favorecer que ese vínculo con el suelo en edades más avanzadas siga vivo y siga siendo óptimo. Bueno, yo no trabajo habitualmente con personas de muy avanzada edad, así que no tengo un conocimiento muy profundo sobre el tema, ¿no? Pero sí que os puedo dar como una visión pues intuitiva, ¿no?, de por dónde van los tiros, para que podamos pues seguir tirando del hilo. A ver, envejecer, ¿no? Envejecer es un proceso de deshidratación, ¿no? O sea, lo que nos va pasando cuando va pasando el tiempo es que vamos perdiendo líquido, y eso afecta naturalmente en la capacidad de movimiento de nuestros tejidos. Entonces, un tejido que está seco, ¿no?, pierde de entrada esa capacidad, ¿no?, de micromovimiento que decíamos que es necesario para la adherencia. Pierde también capacidad de dejarse sostener, ¿no?, porque hay menos líquido, ¿no? Entonces hay esa sensación, ¿no?, y esa capacidad de desparramarse pues es menor, ¿no? De alguna manera se va haciendo cada vez más presente el hueso. Entonces sí que hay esa firmeza que nos ayudaría en el impulso, ¿no? Pero al no haber esta capacidad de juego, ¿no?, tan presente como está en edades más tempranas, ¿no?, del tejido conectivo para adherirse y para proyectar el movimiento, pues parece muy obvio, ¿no?, que en estas circunstancias el contacto con el suelo se haga más inestable, ¿no?
Entonces, para mí la manera de acompañar, ¿no?, a personas que estén en este proceso o de intentar no llegar a una gran desestabilización en este sentido, es justamente trabajar en la rehidratación de los tejidos, ¿no? Es favorecer que el agua que haya en el cuerpo pues circule y vuelva a proveer de esa capacidad de micromovimiento, ¿no?, a todo el cuerpo, ¿no? Entonces, para hidratar los tejidos, ¿no?, tenemos respiración, tenemos micromovimiento, ¿no? Tenemos técnicas de relajación. Entonces hay un directo que hablamos sobre el hidratar de los tejidos. Así que yo iría en esta dirección, ¿no? Y a pesar de que naturalmente la naturaleza nos marca una dirección, ¿no? O sea, desde que nacemos hasta que morimos, todos perdemos líquido. Esto es así, a lo mejor cambia, pero de momento no ha cambiado en los últimos años, ¿no? Lo que sí que es verdad que podemos hacer todo o sea, dentro de eso, de esto que nos marca la naturaleza, pues nosotros tenemos opciones, ¿no? O sea, depende de nuestro estilo de vida, esa pérdida, ¿no?, de esa deshidratación del cuerpo, pues será mayor, será más acelerada o será menos, ¿no? Entonces, el estrés nos seca, la vida sedentaria nos seca, ¿no? Hace que ese líquido no circule por todo el cuerpo, quede estancado en unas zonas y otras zonas quedan secas, ¿no? La alimentación influye en la hidratación de todo el cuerpo, ¿no? Así que intentando bajar el estrés, ¿no?, en nuestras vidas, manteniendo un equilibrio entre actividad y reposo, cuidando la alimentación, hidratándonos también por fuera, pues podemos hacer que esa deshidratación que nos llega a todos al final de la vida pues sea pues más progresiva, más paulatina y que llegue lo más tarde posible, ¿no? Y eso va a favorecer el contacto, el equilibrio sobre el suelo. Voy a ver los comentarios que me habéis ido dejando. Ale, Tere, ahora que comentas la duda de Silvana con adultos mayores, me surge la inquietud con las personas que tienen diagnóstico de fibromialgia. Sí, Ale, cualquier proceso de dolor va acompañado de una congestión, ¿no?, de una rigidez en el tejido, lo trae el propio dolor, ¿no? Cuando algo duele nos contraemos. Esa contracción lo que hace es evitar que el líquido atraviese el tejido con facilidad, ¿no? Tenemos esa imagen de la esponja que usamos a menudo, ¿no? Una esponja apretada pues difícilmente es traspasada por el líquido. Entonces, realmente cuando hay estas enfermedades vinculadas a dolor, cuando hay dolor crónico, se entra en un círculo vicioso, ¿no? El dolor reseca el tejido, a más sequedad del tejido, más rigidez y más aumenta el dolor. Entonces, este es un círculo vicioso que podemos invertir, ¿no? Sobre esto va a tratar, es una de las cosas que tratamos en el workshop del dolor del 16 de marzo. Hay posibilidades, tenemos herramientas que podemos ir cambiando el sentido, ¿no?, de este círculo y convertirlo en un círculo virtuoso. Gracias, Ale. Evangelina. Esa hidratación se logra con el movimiento. Sí, con el movimiento favorecemos sobre todo la circulación, ¿no? Con el movimiento favorecemos que esa cantidad de agua que esté en el cuerpo esté uniformemente distribuida. Eso hace que vayamos llegando a una hidratación óptima si no tenemos lugares encharcados y lugares secos. Entonces los encharcados se pudren y los secos se van rompiendo. Entonces con el movimiento, sobre todo con el micromovimiento, ¿no?, y con ese desplegar de nuestro tejido conectivo para que los fluidos puedan pasar, ¿no?, por todos los lados del cuerpo, vamos haciendo que esta distribución en el cuerpo sea homogénea, ¿no?, la distribución de líquidos y por tanto la hidratación corporal mejore. Ale,
tuve la experiencia de una persona hace unos años atrás que el contacto con la superficie dura era casi imposible. Había que acolchar el contacto con la piel. ¿Crees que es posible trabajar con ello? Sí, Ale, sí. Sí, creo que es posible, absolutamente. De hecho, trabajando el cambio de estado en el propio cuerpo, ves que, o sea, te sientas tal como estás, sientes duro el suelo, ¿no? Incómodo. Haces un trabajo para entrar en contacto con la dimensión visceral y al cabo de 10 minutos tu contacto con el suelo ha cambiado. Es como si te hubieran cambiado el suelo. Sí, es posible hacerlo. Vamos a trabajarlo en el workshop y veréis que es... que se accede, ¿no? Simplemente es como tener presente esa posibilidad y hacer los gestos, ¿no? Los gestos y los focos de atención adecuados. Gracias, Ale. Evangelina. Ahí va, gracias. Eso interesaba saber. Me alegra, Evangelina.